Buenas tardes, doctora Mallory y doctor Juan David. Mi nombre es Camila Alejandra Leighton y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el contrato de transporte en sus nociones básicas. En primer lugar, revisaremos la definición del contrato de transporte. Debemos tener en cuenta que está definida tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. El Código Civil lo define como un arrendamiento de transporte, mientras que el Código de Comercio lo define como un contrato, un acto que está ligado a un acto de comercio y por lo tanto se considera un acto mercantil. Es importante establecer cuáles son las partes en el contrato de transporte. Para el Código Civil, las partes se encuentran mencionadas en el contrato. Hablamos entonces de que hay un acreedor, que podría ser la persona encargada de transportar o el transportador, y el consignante, que es quien envía la mercancía en caso de que pues estemos hablando del transporte de mercancías, y podríamos decir que es el remitente en palabras coloquiales, y un consignatario, que es quien recibe la cosa, es decir, el destinatario. Para el Código de Comercio, entonces, se tienen como partes del contrato el transportador y el remitente. Se entenderá incluido en el contrato el destinatario cuando éste acepte pues ser parte del contrato respectivo. Hay que tener en cuenta que el destinatario puede ser aquella persona a la cual se le envían las cosas o no, simplemente quien recibe. Eh, en tercer lugar, vamos a hablar de las características de este contrato. Tiene una particularidad, y es que es un contrato que debe ser remunerado según el Código de Comercio, y en su perfeccionamiento se dice que es un contrato bilateral, pero pues al momento en el cual el destinatario acepta el contrato se convierte en trilateral y además es consensual. Después debemos hablar de los elementos esenciales, que son dos, principalmente la cosa o la persona, que es, depende del tipo de transporte, ya sea de personas o de mercancías, y la obligación de resultado del transportador, que consiste en llevar las cosas en el estado que la recibió, y en el transporte de personas, pues salvaguardar la vida y cerciorarse de que el pasajero llegue bien a su destino final. Podemos diferenciar entonces, o tenemos que hay diferentes tipos de transporte, como lo he mencionado: el transporte de cosas y el transporte de personas. Esto es según el objeto que se transporta. Según el medio de transporte que se utiliza, podemos encontrar el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo. Y según los medios de transporte o la cantidad de medios de transporte que se utilizan, podemos hablar del contrato de transporte multimodal y el contrato de transporte combinado. Estas son básicamente las cosas más importantes que vamos a entender del contrato de transporte. Hay otros temas como la responsabilidad, que también es un tema bien importante, pero pues no lo alcanzaremos a abordar en esto, ya que estamos hablando de las nociones básicas de un contrato que utilizamos todos los días en nuestra cotidianidad. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por su ayuda a lo largo del curso de contratos. Que estén bien.